10 de la mañana con 21 minutos. El día de hoy hablando sobre embarazo en la adolescencia. Y bueno, pues esto nos habla y nos remonta también a entender cuál está siendo el resultado de una sociedad en la cual habla o no habla de sexo, cómo lo habla y cómo nuestros niños y nuestros adolescentes están conformando su sexualidad. Recordemos que la sexualidad se construye y también de alguna manera se va decidiendo. Como diría Simone de Beauvoir, no somos hombres y somos mujeres, sino que nos vamos construyendo en personas que vamos también demostrando ciertas características de nuestra personalidad y por lo tanto construyendo nuestra sexualidad. Carlota, sí, en los hogares de nuestra sociedad, ¿qué tanto los padres de familia hablan directamente sobre sexualidad con sus hijos? pues fíjate que nos hemos encontrado que ya hay una apertura a hablar de sexualidad, pero no como quisiéramos, ¿no? Y creo que de alguna manera en estos 3 sexenios, 2 con mayor fuerza que han pasado, pues se limitó mucho el lenguaje de la sexualidad, el poner la sexualidad en la mesa, como habíamos venido proponiéndolo, ¿no? Entonces, pues yo no sé si sea el resultado. A mí hay algunos expertos que me dicen, pues esto es el resultado de lo que estamos viviendo y de la represión que se vive y no sé qué, pero yo no sé si sea así. Pero lo que sí estamos viendo es un repunte de estos embarazos no planeados y un repunte de las infecciones de transmisión sexual. Al VIH, que no le hemos podido poner el límite, y a los embarazos es tremendo, porque los embarazos no planeados en adolescentes, fíjate que de 2011 a 2012 se duplicaron, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces esto habla de que hay una necesidad absoluta de educación sexual. De esta educación sexual que tenemos años proponiéndola tú y yo, más de 20 años, Más de 20 años. Y que se basa en habilidades para la vida y en reconocer una cosa muy importante: mi cuerpo es mío, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento de mi cuerpo es mío, mi deseo es mío, mi enamoramiento es mío, y va a ser cuando yo lo decida. Cuando nosotros trabajamos con los niños y niñas en este aspecto, vemos que el debut sexual se retrasa, ¿no? Que no hay tanta necesidad de, por la misma curiosidad del adolescente, empezar a tener relaciones sexuales. Tienen ya todo como conocido, pues los anticonceptivos, el uso del condón, el enamoramiento, que nos reímos mucho porque les pongo muchos ejemplos a los chavitos y a las chavitas. Pues yo también tuve 14 años y yo me enamoré también tremendamente, y yo juraba que en ese momento ese chavo que me gustaba y que era mi novio era mi príncipe azul para toda la vida, pero fíjense que no es así, porque a las 2 semanas más o menos te desenamoras y luego te enamoras otra vez perdidamente hasta la médula del siguiente. Entonces, si yo tengo relaciones sexuales con este y a las 2 semanas con este otro y al mes con este otro, pues entonces, y hablo de una fidelidad como seriada, que es bien grave, porque entonces estoy teniendo como riesgo, este riesgo tan tremendo, o para una infección o para un embarazo, porque finalmente me decía una chavita hermosa, inocente: ¿cómo crees que le voy a pedir el condón si yo ya accedí a tener relaciones sexuales? Es porque lo amo y le tengo confianza. Si hay un acto de tanta confianza como una relación sexual, ¿cómo crees que lo voy a interrumpir con el uso de un condón? ¿Sí sabes? Sí, cómo no. Estos mensajes distorsionados, estos mensajes incoherentes que ellos mismos en su discurso te van diciendo y te van enseñando. Ah, caray, entonces esto es lo que creen. Sí, ¿no? y muchos papás todavía siguen pensando que si le generan miedo, terror, claro, a las muchachas y a los muchachos sobre el sexo, que eso es malo, que eso duele muchísimo, que una vez que lo tengas, bueno, se te va a caer el paraíso entero en la cabeza y te vas a ir y refundir en el infierno, que te va a doler, que nadie te va a volver a valorar y a querer. Pero también otra cosa, Carlota, hay veces que los papás dicen, para tener sexo tienes que estar bien enamorada. Ajá. Dices, oye, espérate, un chavo y una chava que se enamoran 14 veces por al mes, pues entonces no le estás dando la indicación de hacia dónde va a dirigir su energía sexual. Yo creo que muchas veces la sexualidad queda limitada hasta donde los papás creen, piensan o sus miedos le permiten entender. Claro.
se encuentra con otro que igual de dudoso, y con ganas, ¿no? Y se encuentran las ganas de ambos, bueno, pues van a tener relaciones sexuales sin conocer realmente cuáles son los eventos que pueden resultar de ese encuentro sexual. Sí, definitivamente. Otro tema también que se topa mamás con sus hijas es cómo enseñarles a ser mujer o ser madre. Claro, ¿no? Una relación también un poquito complicada, conflictuada y conflictiva, porque entonces las mamás se acercan para hablarles de los riesgos de la sexualidad y pues so pena de que el día de mañana inclusive hasta no vayan a poder quedar seleccionadas en el grupo del matrimonio. Claro. Y entonces también muchas mamás quedan limitadas ante esta situación para hablarles a sus hijas como mujeres. Sí, claro. Mira, la primera limitante que es bien real y que si no la ponemos en la mesa sería un absoluto error, es cuando yo hablo de sexualidad me vuelvo transparente. Y ninguna mamá está formada como para volverse transparente en su propia sexualidad frente a sus hijos e hijas. Es como si la mamá no hubiera tenido adolescencia, no haya tenido novios y no haya besado al papá en la boca. No, nunca, jamás en la vida. Quién sabe cómo nacieron esos hijos, y quién sabe por qué la mamá está súper feliz todas las mañanas, pero la sexualidad no se toca en el sentido de que trastoca a la propia persona, ¿no? Entonces, eso da muchísimo miedo, Gil. ¿Qué podemos hacer para no tenerle miedo al cuerpo? Y decir, pues sí, yo soy feliz y amo a tu papá y nos amamos y tenemos relaciones sexuales, sin más nada. O sea, a lo mejor ni siquiera hay que decir esa frase, pero sí que no le tengamos miedo a hablar de sexualidad porque estamos nosotros poniéndonos, ¿cómo te diré? Hablar de sexualidad te traspasa, te permea, hablas de ti misma, de ti mismo, como hombre o como mujer, y eso no es permitido en nuestras casas entre mamás e hijos, ¿sí? ¿Sí me explico? Es como hablar de matemáticas, 2 más 2 es 4, no tiene nada que ver conmigo, nada que ver conmigo. Ahí hay un 4 que tiene que ver con una operación matemática. Cuando hablo de sexualidad, todo lo que hable tiene que ver conmigo. Sí. Entonces, esa es la primera limitante. Pero si brincáramos esa limitante y entonces habláramos de la sexualidad en tercera persona, entonces, pues a lo mejor a partir de ahí, de ese pretexto, podemos ir ahondando en el tema. Bien. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial interesante el día de hoy, hablando sobre embarazo en la adolescencia. ¿Usted qué opina? ¿Cuál vendría a ser parte de este problema? Pero también, ¿cómo somos responsables, toda la sociedad, los padres de familia, los colegios, las escuelas, el sector salud, respecto a esta problemática que parece que no existe, pero que los embarazos no planeados en adolescencia son un problema actualmente ya de salud pública? 3122-4200, 3122-4266, nuestra cuenta de correo Zona Saludable, @zona3.mx para recibir todos sus comentarios y opiniones. Una pausa y continuamos. El Dr. Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.